Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un gustazo, una alegría saludarlos. Hoy sábado 18 de mayo estamos en la serie Luchando con Dios. Hoy es el día 48 y este devocional se titula El Eterno Plan de Dios. Este es el penúltimo devocional de esta serie. El día de mañana se acaba esta serie finalmente. Hemos estado estudiando la vida de Jacob desde antes de que naciera y hemos visto todas las luchas de Jacob. Por eso se ha llamado Luchando con Dios. Luchó desde el vientre de su madre, vivió en una familia llena de luchas familiares, luchas de relaciones, luchas con su padre, con su hermano. Después experimentó otro tipo de luchas económicas, luchas laborales, luchas con su familia, con sus esposas, con sus hijos. Y espero que Dios nos haya enseñado también a luchar nosotros, pero luchar rindiendo nuestra vida a Cristo Jesús, porque por eso se llama Israel, porque luchó con Dios. Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios. En aquel punto de quiebre, en aquel momento tan especial de su vida donde Dios lo transformó y ganó la lucha Jacob, pero ganó la lucha cuando se rindió delante de Dios. Así tú y yo también debemos rendirnos delante de Él y dejar que Él transforme nuestra vida. Vamos al tema de hoy, que es el eterno plan de Dios, porque hay una cosa aquí muy interesante. Dios tenía planes y propósitos y promesas para Jacob. De hecho, Jacob es el tercero en estas generaciones, la tercera generación de la familia que recibió la promesa de Dios. Recuerdan, Dios llamó a Abraham, Isaac y Jacob, padre, abuelo, padre e hijo o nieto. Y Jacob es este tercero que recibe la promesa. Y es una promesa que tiene dos aspectos. Primero, un aspecto personal. Dios llamó a Abraham en lo personal. Y Dios se identifica con estos seres humanos en particular. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios tiene una relación personal con ellos. Y Dios los bendice de manera personal. A Abraham le da tierras, bendición, un hijo. Lo mismo a Isaac y a Jacob. Hemos visto cómo Dios lo ha bendecido. No por lo bueno que era Jacob, sino a pesar de lo malo que era Jacob. Porque Dios tenía planes para ellos en lo específico. Pero además del aspecto personal, también hay un aspecto global, universal, que Dios tiene para toda la humanidad, porque Dios llamó a esta familia no solo para bendecirlos a ellos en lo personal, sino para partir de ellos bendecir a todas las familias de la tierra, a toda la creación, a todo el universo, a todo el mundo, a toda la humanidad. Y en ese sentido estas promesas también son para ti y para mí. Y tú y yo somos parte de estas promesas, porque cuando Dios llamó a Abraham, Isaac y Jacob, estaba pensando en ti y en mí, estaba pensando en toda la humanidad. Porque a partir de ellos Dios mandó su palabra, sus promesas, sus profetas y a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así es que podemos incluirnos en este eterno y universal plan de Dios. Vamos a el día de hoy, lo que nos toca en Génesis 49, hacia el final de la vida de Jacob. Vamos a leerlo no sin antes orar. Gracias Padre Santo por este devocional. Te pedimos que nos hables, Señor, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a Génesis 49, mis amados hermanos, que es ya el final de la vida de Jacob. Jacob va a utilizar sus últimos días. Él ya es un anciano, ya sabe que está a punto de partir. Y él va a utilizar sus últimos días para rodearse de su familia, para pasar tiempo con sus hijos y para darles la mejor herencia que puede dejar un ser humano a las futuras generaciones. No solo les deja propiedades, no solo les deja dinero y cosas materiales, les deja lo más importante, que es la promesa de Dios. Y le hace una bendición a cada uno de sus hijos, a sus 12 hijos. Recuerden, es Jacob, Israel. La nación entera lleva el nombre de Israel. Y cada uno de sus hijos va a ser una tribu de esa nación, algo así como un estado, diríamos en términos modernos. Y Dios le da a Jacob una palabra para cada uno de ellos, una profecía que se va a cumplir en los siguientes siglos, se va a cumplir al pie de la letra. Así es que vamos a leerla. Voy a leer las primeras profecías para los primeros hijos, que son los más importantes. Dice así la palabra de Dios. Llamó Jacob a sus hijos y dijo: reúnanse, que voy a declararles lo que les va a suceder en el futuro. Hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi vigor, primero en honor y en poder, impetuoso como un torrente. Ya no serás el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Rubén perdió su derecho de primogénito porque cometió un acto terrible en contra de Dios y en contra de su padre al acostarse con una de las concubinas de su padre. Recuerdan que el primogénito en esta cultura tenía un privilegio especial, pero esto nos habla de que ese privilegio también era una responsabilidad. No era para sentirse superior a los demás, sino para ser ejemplo. Y Rubén no lo cumplió, por eso le fue quitado el derecho de primogénito. Los siguientes dos hermanos, en teoría, recibían ese privilegio, pero también lo van a perder. Dice así
El versículo 5. Simeón y Leví son hermanos, sus espadas son instrumentos de violencia. No quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas, porque en su furor mataron hombres y por capricho mutilaron toros. Malditas sean la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Los dispersaré en el país de Jacob, los desampararé en la tierra de Israel. Simeón y Leví también perdieron sus derechos de primogénito por aquel evento en el que actuaron con excesiva crueldad y violencia. Podemos decir que de cierta manera hicieron lo correcto porque defendieron a su hermana que había sido abusada. El problema fue que se excedieron en su crueldad y violencia porque no solamente actuaron en contra del abusador, en contra del criminal que había hecho un acto terriblemente trágico en contra de su hermana. Si hubieran actuado así, probablemente no hubieran sido condenados, sino alabados. El problema fue que actuaron con excesiva violencia, no solamente contra el perpetrador, sino contra toda la tribu, contra todo el pueblo, incluyendo niños, mujeres. Niños y mujeres. Por eso aquí Jacob los condena por su violencia excesiva, por su crueldad. Y también esto tiene enseñanzas para nosotros, porque el problema de Simeón y Leví es que habían sido llamados como pueblo de Dios a ser diferentes a los demás pueblos. El pueblo de Dios, mis hermanos, somos llamados a ser diferentes, no iguales al mundo, sino diferentes al mundo. Y ellos actuaron igual que el mundo, con violencia, con venganza, con engaño, con mentira. Y ese es el problema de Simeón y Leví, que no actuaron como debía actuar el pueblo de Dios, de manera diferente que los demás. Actuaron igual, con la misma violencia y engaño. Y efectivamente, Simeón y Leví, como dice aquí la profecía, fueron dispersados en el país de Jacob. Leví no recibió tierra, ¿te recuerdan? Fueron escogidos para ser los sacerdotes, los que cuidaran de las labores sacerdotales del templo y de los holocaustos y de las ofrendas. Y Simeón sí recibió tierra, la tribu de Simeón, pero una parte muy pequeña, y a lo largo de la historia se va a fundir, sobre todo en la tribu de Judá, al grado que prácticamente desaparece. Versículo 8. Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se postrarán ante ti. Judá fue el que de alguna manera recibió los derechos de primogénito. Leímos hace algunos días cómo él iba delante de sus hermanos. Y efectivamente se va a convertir en la tribu más importante de Israel, el que reciba de manera más especial la promesa que Dios ha dado a Abraham, Isaac y Jacob y ahora a Judá, porque va a ser en Judá donde van a ser el rey David. De hecho, cuando se divide el reino, en algún momento las tribus de Israel se dividen en dos. Las 10 tribus de Israel en el norte y en el sur la tribu de Judá como la tribu más importante. Y va a ser la única tribu que va a sobrevivir a los siglos. Las tribus del norte van a ser desaparecidas y mezcladas, fundidas por las conquistas de otros pueblos, al grado de que la tribu de Judá va a ser la única que sobreviva. A partir de la tribu de Judá va a ser el remanente que sobrevive a los siglos, al grado de que cuando Jesús viene ya no existen las 12 tribus de Israel, sino solo la tribu de Judá. Por eso se les llaman ahora judíos, porque vienen de la tribu de Judá. Las otras 10 tribus desaparecieron prácticamente de la historia. Pero no solo eso, sigamos leyendo. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se agacha como un león, se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? ¿Quién se atreverá a despertarlo? El trono no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Y sigue hablando. Se promete desde aquí que Judá va a ser un pueblo de reyes. Efectivamente, está hablando de David, quien va a ser el rey de Israel. Y después todos los descendientes de David van a ser reyes de Judá. Y él es, por supuesto, del que está hablando del rey y probablemente también el león de la tribu de Judá, por lo menos en primera instancia, pero no se cumple en David de manera más completa. En quien se cumple esta profecía de manera más completa es definitivamente en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Mesías, el león de la tribu de Judá, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es precisamente el plan de Dios. Y vemos aquí que este plan de Dios va más allá de la familia de Jacob, sino el plan de Dios para toda la humanidad. Después siguen las profecías hablando a las demás tribus, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí y finalmente José, que también va a ser una profecía importante porque de José van a nacer 2 tribus muy importantes, Efraín y Manasés, y por último la tribu más pequeña de todas, la tribu de Benjamín. ¿Pero qué nos enseña esto a nosotros, mis queridos hermanos? 3 enseñanzas quiero compartir con ustedes. Primero, las promesas de Dios siempre se cumplen.
Por eso confía, mi amado hermano. Todas estas promesas que Dios hace a través de Jacob a las 12 tribus de Israel se cumplieron al pie de la letra. Van a pasar años, siglos incluso para que se cumplan, pero se cumplen. Eso nos enseña, mi amado hermano, que podemos confiar en las promesas de Dios. Podemos confiar en las promesas de Dios. Y voy a decir al final algo especial sobre las promesas, pero voy a la segunda enseñanza. Los propósitos de Dios, nada los detiene, mi amado hermano. Dios tiene propósitos. Y aquí, aunque los hijos de Jacob, unos se portaron mal, unos hicieron cosas y en contra de Dios y en contra de lo que es ser pueblo de Dios, pero eso no detuvo los planes de Dios. Los planes de Dios se cumplen contigo, sin ti o a pesar de ti, mi querido hermano. Por eso obedece a Dios. Que se cumplan contigo, no a pesar de ti. Porque de que se van a cumplir, se van a cumplir. Únete a los planes de Dios. Y esta es mi tercera y última enseñanza. Los planes de Dios son para bien. No solamente para nuestro bien personal, sino para el bien de la humanidad entera. Hay un aspecto personal y un aspecto global. Únete al plan de Dios, mi amado hermano. Sé parte del plan de Dios. Y déjenme terminar diciendo algo importante acerca de las promesas de Dios. El otro día compartí un devocional que causó entre algunos de ustedes preguntas, confusión, algunos incluso oposición, cuando hablé de las promesas de Dios. Y decía yo que las promesas de Dios no todas son específicamente para nosotros cuando se hacen a individuos en lo personal. Y déjenme aclarar ese punto y déjenme decirlo de esta manera. Las promesas de Dios, sí, todas son para nosotros. Si están en la Biblia, todas son para nosotros. Por supuesto, porque están en la Biblia y podemos aprender de ellas. Cuando quiero decir que no son para nosotros, lo que quiero decir es que no significa que se tienen que cumplir específicamente lo que Dios le prometió a alguien más también en mi vida. Y en algunos casos es bastante obvio. Por ejemplo, Dios le prometió a José y a la Virgen María que iban a nacer un niño concebido por el Espíritu Santo sin tener relaciones sexuales y que ese niño sería el Salvador del mundo. Es claro que esa promesa es para José y María específicamente y eso no se tiene que cumplir en mi vida. Obviamente no, yo no voy a tener un hijo concebido por el Espíritu Santo que sea Salvador del mundo, ni tú tampoco, mi querido hermano. Esa es una promesa específica para José y María, a eso me refiero. Pero sí, porque algunos de ustedes dicen, es que sí son para nosotros porque están en la Biblia. Sí, por supuesto. Cuando quiero decir que no es para nosotros, lo que quiero decir es que no se tiene que cumplir eso mismo exactamente en mi vida. Pero sí es para nosotros en el sentido que está en la Biblia y aprendemos de ella. Déjenme decir otras 3 enseñanzas respecto a esta pregunta con la letra A. Número 1, aprendemos cómo actúa Dios en ciertas circunstancias. Las promesas que Dios hace a individuos en lo particular no son para mí en el sentido de que se tiene que cumplir específicamente, pero sí aprendo yo de esa promesa, por supuesto. Aprendo cómo es Dios, aprendo cómo actúa Dios. Número 2, aplico esa promesa a mi situación similar. Aunque yo no soy José y María, sí puedo aplicar esa promesa a mi propia vida porque Dios también hace milagros en mi vida. No exactamente eso va a pasar, pero lo puedo aplicar de otra manera. Ahora, eso no significa que Dios siempre tiene que cumplir mis caprichos, no. Pero eso significa que Dios obra en mi vida de alguna manera. Cuando Dios le dice a José y María, no temas, también puedo aplicar eso a mí. Y sobre todo, y esto es lo que yo enseñé aquella vez, cuando esa misma promesa se aplica en otros textos a todo el pueblo de Dios. Dios sí le dice a todo el pueblo en muchos textos, no temas. No podemos interpretar esa promesa específica según lo que a mí se me ocurra, ¿no? Dios le prometió un hijo a María y yo voy a decir, bueno, para mí significa que Dios me va a dar un carro. Para mí significa que Dios me va a dar mucho dinero. No puedo hacer eso. Lo que tengo que hacer es ir al testimonio de toda la Biblia y entender lo que Dios sí ha prometido a todo el pueblo. Y pedirle a Dios que me bendiga de esa misma manera y confiar en que lo hará a su manera, lo que Él quiere darme y no lo que yo quiero, lo que necesito y no lo que es mi capricho. Y número 3, y con esto cierro, agregamos nuestra vida a los planes de Dios. Cuando vemos las promesas de Dios hechas a personajes en específico, vemos que esas promesas específicas no son solo para un asunto personal, son para la humanidad entera porque Dios está llevando a cabo un plan. Y lo que tengo que hacer yo es unirme a ese plan de Dios. No pedirle a Dios que se una a mi plan, yo unirme a ese plan que Dios está hilando a través de los siglos y milenios y ser parte. ¿Cómo soy parte? Creyendo en Cristo Jesús, rindiéndome a Él, entregándole mi vida y proclamando su evangelio. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tus planes, tus promesas, tus propósitos en nuestra vida, Señor. Queremos unirnos a ellos y confiar en ti. En el santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.